Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 en los diferentes países. Hoy, domingo 16 de agosto de este año 2026. Y los que están acá también reunidos aquí en la Gran Carpa Catedral. Buscamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 29, verso 9 en adelante, donde dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, y embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Escribe a la derecha de Apocalipsis 5, verso 1. Ese es el libro, el título de propiedad. Y también escribe 10 del 1 al 11. Ese es el cumplimiento de la venida del ángel fuerte con el librito abierto en su mano. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Honrando a los profetas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
nos dice en el mensaje La América Latina y el lugar santísimo del templo de Dios, predicado el 6 de febrero de 1997 en Quito, Ecuador, dice: y ahora miren ustedes cómo a medida que van pasando edades y dispensaciones, Dios da más luz. Ahora el profeta a través del cual Dios habló y su familia a través, y la familia de ese profeta no pueden decir: este otro hombre que viene a hablar acerca de la venida del Mesías no puede tomar esto que Dios habló por medio de mi abuelo. ¿Cómo que no puede tomarlo? Si era un profeta, el próximo profeta obligatoriamente tiene que tomarlo para poder hablar acerca de la venida del Señor. De otra forma, no sería un profeta el que habló primero acerca de la venida del Señor, porque Dios va dando más y más luz. O sea, Dios va siempre hacia el frente, siempre va creciendo esa revelación que Dios va dándole al pueblo por medio de los profetas. Sigue diciendo: y cuando viene un profeta, tiene que tomar todo lo que fue hablado desde el Génesis hasta ese tiempo presente. Y entonces Dios, por medio de ese último que viene, trae más luz y junta todo lo que dijo aquel y aquel y aquel y aquel, y muestra un cuadro claro de lo que fue prometido para ese tiempo. O sea, lo que dijo el reverendo William Branham. Vean que él dijo: estoy colocando una plataforma para que alguien más suba en ella. Una plataforma para mi Señor. Esa plataforma es el mensaje que trajo ese mensajero. Ahora, tiene que ser un profeta, porque si no es un profeta y se pone a profetizar, o sea, como leímos hace poco, en donde nos fue dicho que hay personas, ministros y aún personas que tienen fiebre de profetizar. Ahora, si se ponen a hablar por su propia cuenta y no es el profeta de ese tiempo, de esa edad o esa dispensación, miren lo que nos dice aquí el reverendo William Branham en el mensaje Dolores de Parto. Dice en la página 31, dice: noten, para cerrar ahora, quiero decir esta cosa antes de cerrar. Eso es lo que me guía a decir esto. Yo tengo, así dice el Señor. Si un hombre dijera eso sin poniéndolo de su propio pensamiento, sería un hipócrita y debe ir al infierno por ello. Toda persona que se ponga a estar diciendo, tanteando y estar supuestamente profetizando de cosas y no ser el profeta del tiempo en que Dios lo ha colocado a esa persona, ese ministro, a cualquier persona a vivir, debe ir al infierno, esa persona. Ahora, recuerden que si esa persona tiene un grupo y ese grupo sigue a esa persona, pues el grupo completo irá al infierno. Como pasó con Datán, Abiram y Coré. Bajaron vivos al Seol, vean, y todo su séquito, o sea, todos los que lo siguieron. Correcto. Ahora él escribe arriba: el que diga así dice el Señor sin ser profeta es un hipócrita y debe ir al infierno. Sigue diciendo: si él tratara de hacerse de un grupo de gente, buena gente como esta, y engañarlos, él sería un demonio en carne humana. Dios nunca lo honrará. ¿Cree usted que Dios honraría a un demonio o a una mentira? Nunca. Vea, pasa sobre sus cabezas y ellos no lo captan. Y Él saca a los elegidos. Eso en el fin del tiempo se cumple plenamente, vean, en esos ángeles segadores. Hace esa separación, esa segregación entre lo cierto y lo erróneo.
Él escribe ahí a la izquierda, hacia arriba, la quinta dimensión y los personificadores. Ahora sigue diciendo aquí. Ahora, cuando ese profeta hace eso, no está robándole la revelación ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Más bien, eso es una vindicación de que lo que aquellos dijeron era cierto. Eso es cuando el profeta, cuando ese instrumento es el profeta de Dios para ese tiempo. Él puede tomar todo lo que fue hablado y colocarse encima de esa plataforma y Dios traer más luz de eso que fue hablado. Ahora miren aquí, en la página 431 de las Edades editado, aquí él nos dice: en estos mismos días estamos en cumplimiento completo de Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los elegidos. ¿Y quiénes son los que se esforzarán por engañar a los escogidos? El espíritu del anticristo en los falsos ungidos de estos últimos días. Estos seres falsos ya han venido en el nombre de Jesús, clamando que han sido ungidos por Dios para los últimos días. Ellos son los falsos mesías, seres ungidos. Claman que son profetas, pero ¿son uno con la palabra? Nunca. Le han agregado o quitado. Nadie niega que el Espíritu de Dios está sobre ellos, manifestándose en dones, pero como Balaam, todos tienen sus programas, hacen sus súplicas para obtener dinero, ejercen los dones, pero niegan la palabra o la pasan por alto por el temor de que una controversia pueda aminorar sus posibilidades de obtener más abundantes ganancias. Ahora vean, niegan ¿qué? La palabra, niegan el cumplimiento de lo que Dios está llevando a cabo. Por ejemplo, como el cumplimiento de la visión de la carpa. Niegan eso y pasan por alto el cumplimiento de lo que Dios prometió. Y cuando Dios lo está cumpliendo, entonces no le dan importancia a eso que Dios está llevando a cabo y cumpliendo, para no entrar en controversia con el mismo pueblo, con los mismos seguidores de ellos. Y así no perder las posibilidades de obtener más personas, así hay más entradas y todas esas cosas. Están pendientes siempre a que el grupo le crezca para ellos poder mantenerse en pie. Sin embargo, predican la salvación y liberación por medio del poder de Dios, así como Judas con un ministerio conferido por Cristo. Pero porque son de la simiente contraria, consecuentemente tienen un espíritu malo motivándolos. Ese es el espíritu malo, motivándolos. Todo lo que esté fuera del cumplimiento de la visión de la carpa, de lo que Dios prometió, y lo que está siendo llevado a cabo Dios por medio de ese ministerio bajo carpa, todo lo contrario a eso, es un espíritu malo motivando a esos líderes. Sigue diciendo, religiosos, brillan aún más que los mismos escogidos en cuanto a celo, porque el celo de la Odisea, no de Cristo, porque va en busca de las multitudes, los programas y las señales sobresalientes en su medio. Predican la segunda venida de Cristo, pero niegan la venida del profeta mensajero. Aunque en cuanto a poderes y señales y la verdadera revelación, Él los deja a todos en la oscuridad. Oh sí, este espíritu falso, que en los últimos días es tan semejante al verdadero, solamente puede ser conocido por su desvío de la palabra. Y en este tiempo final hay un solo Espíritu Santo. Hay un solo líder y es el Espíritu Santo. Y luego podemos ver el otro espíritu, que es el espíritu del anticristo. Y cuando se descubre que es antipalabra, siempre regresa al argumento que ya explicamos como falso. No obtenemos resultados
entonces tenemos que ser Dios. Ahora, antes de terminar, quiero traer este pensamiento. Todo el tiempo hemos estado hablando acerca de que la simiente de trigo fue sembrada. Luego salieron 2 hojitas. Luego la inflorescencia y finalmente el trigo. Y ahí dibuja una piedra angular a la izquierda y las edades de las últimas 3 y las enumera 1, 2, 3, 4. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje, miren, dice, ahora vamos a leerlo nuevamente este parrafito. Ahora, cuando ese profeta hace eso, no está robándole la revelación ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto. Más bien, eso es una vindicación de que lo que aquellos dijeron era cierto. Porque cuando viene el último y toma eso que fue dicho, es honrado ese profeta anterior. Y los anteriores también son honrados como verdaderos profetas de Dios. Vean, Jesús honró a todos los profetas del Antiguo Testamento, como cumpliendo lo que ellos dijeron. Allí fue cumplida la venida del Señor. Dios honró a todos los profetas del Antiguo Testamento por medio de Jesús y también por medio de los seguidores de Jesús. Así estaban honrando a esos profetas y honrando a esos profetas, estaban honrando por consiguiente al que los envió, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Ahora vean, en este tiempo final, ese mensajero dispensacional que está en medio de la iglesia, ese mensajero que el Espíritu Santo está usando, operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, ha estado honrando los mensajeros, no tan solo de las edades pasadas, sino que también honra a los mensajeros del Antiguo Testamento, porque en él se reúne todo, y así, junto con los escogidos de Dios, estarían en este tiempo honrando a todos los profetas, no tan solo los del Nuevo Testamento, sino a los del Antiguo Testamento también. Es el pueblo más bendito, más privilegiado, porque estando vivos son los únicos seres humanos que, estando vivos, pueden honrar a todos los profetas que Dios ha enviado a este planeta Tierra. Y eso es una bienaventuranza tan grande, porque honrando a todos los profetas, están honrando al que los envió, al Dios, creador de los cielos y de la tierra. Yo honro a todos los profetas. Y ustedes también están honrando a todos los profetas. Ahora, todo hijo de Dios tiene que honrar a los profetas. Ahora miren, en San Mateo, capítulo 15, miren allí lo que nos dice. Vamos a ver aquí en el capítulo 15, verso 1 en adelante, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honrad a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando
así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, de seguro estaban entre medio de la multitud y estaban todos ofendidos por esta predicación que les estaba diciendo allí Jesús. Y se acercaron para decirle: mira, todos los fariseos están ofendidos por esto que tú acabas de decir. Y él le dice, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Ahora ahí está llevando a cabo el Señor la separación, la segregación. Vean, y ahí dibuja una estrella de David, la dibuja y después la pone sombreada de rojo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Ve? Esas personas no se le hace caso. Si se ofenden, pues que se ofendan. Es la palabra de Dios. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora vean cómo Él nos habla aquí de honrar. Nos habla de honrar a su padre y a su madre. Y también nos habla de honrar a Dios. De lo cual es la escritura que leímos de Isaías, capítulo 29. Ahora, en el Salmo 2, miren, nos habla de honrar al Hijo. Salmo capítulo 2, verso 10, dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora vean, ahí nos habla de que los reyes, los gobernantes y todos tienen que temer a Dios y darle gloria, como la escritura que leímos ayer sábado de Apocalipsis capítulo 14, en donde ese ángel dice que viene predicando el evangelio eterno a los moradores de la tierra, diciendo, vean, eso es a todos. Verso 6 del capítulo 14 de Apocalipsis: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, y una estrella de David a la derecha, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, esa es la gran voz de trompeta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y digo una estrella de David a la izquierda. Ahora vean a quién hay que adorar y recibir esas amonestaciones. Ahora sigue diciendo: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ahora vean cómo nos dice aquí
que tenemos que honrar al Hijo. Dice, para que no se enoje. Ahora miren, hubo una ocasión en que no honraron a un profeta. Ya hay muchos lugares, pero vamos a ver solamente uno. En Segunda de Reyes, miren, en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 14, cuando ya se fue Elías, y tomando el manto de Elías que se le había caído, vean, dejó, con eso es tipo y figura de dejar su ministerio. Él lo llegó a ver irse, porque le dijo, si me vieres cuando me vaya, te será concedido, cuando él le pidió una doble porción del ministerio. Ahora dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y dijo una estrella de David a la derecha. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijo una estrella de David a la derecha, y dijeron, he aquí hay con tus siervos 150 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. O sea, estaban diciéndole a Eliseo, vamos a decir en su propio razonamiento, ¿dónde era que estaba Elías? Y el único que sabía dónde estaba ese ministerio era Eliseo, porque lo había visto irse. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Pero vean, él no se puso a pelear con ellos, ni se puso a decirle, mire, está en mí. Si mire lo que pasó. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. O sea, quieren ir a buscar por allá, vayan. Ese ministerio de Eliseo allí está mostrando lo que en el fin del tiempo el mensajero final también tendrá conocimiento pleno de quién está en él. ¿Quién está en él? ¿Dónde está el Espíritu de Dios obrando? ¿Y quién más? Todos los escogidos de Dios saben dónde está el Espíritu Santo obrando en este tiempo final. Porque miren, escrituralmente tenemos la base y tenemos tantas señales que nos muestran dónde está. Y una de ellas es cuando él dijo en el relato y varios relatos que habla de la visión de la carpa, él dijo, yo vi moverse esa luz que me acompañaba en mi ministerio, lo vi hablándole a alguien más arriba que donde yo estaba. ¿Y dónde fue eso? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, si usted quiere encontrar la columna de fuego, el Espíritu Santo, pues busque el ministerio que tenga una gran carpa catedral. Tan sencillo como es. Todos los demás predicadores y personas que se pongan a hablar en contra del cumplimiento de la visión de la carpa y otros a decir que tienen el así dice el Señor, son espíritus de la quinta dimensión tratando de desvirtuar y de desviar al pueblo para que no reciban las promesas correspondientes a la dispensación del reino. Recuerden que ellos están hablando desde una edad pasada, desde la Odisea, donde está el trono de Satanás. El Espíritu Santo está hablando hoy a su iglesia desde la edad de la piedra angular en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por lo tanto, el que tenga la carpa es donde está el ministerio de Moisés y Elías. ¿Ve lo sencillo que es todo? ¿Cómo se identifica dónde está Dios hablando? Ahora dice, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días,
mas no lo hallaron. ¿Cuánto? 3 días. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová. Ahora vean al profeta hablando con así dice el Señor. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Dios vindicando, vean, él así dice el Señor en su profeta. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio. Ay, ay, ay. Ahí estaba Dios viéndolos a través de su profeta. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eso nos habla de los 3 años y medio de la gran tribulación. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Ahí en el 24 digo una estrella de David a la izquierda. Ahora vean, aquí estos muchachos de esa ciudad no honraron a ese profeta. Y vean cómo los maldijo. Y él nos dice en un mensaje que él en su venida viene con bendición y maldición. Y ese Salmo 2 es cumplido en este tiempo final plenamente. Honrad al Hijo para que no se enoje, como pasó en tiempos pasados. Ahora vean cómo también aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, verso 23, miren, nos habla de honrar al Señor, y honrando al Señor, el Padre entonces le honraría. Miren, capítulo 12 del verso 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora primeramente vemos el pueblo honrando al Padre. Pero vean el servirle a Él en su obra, en su programa. Entonces Dios te honra a ti y me honra a mí. Vean cómo todo lo que uno le da a Dios, luego Dios te lo da a ti. Honrad al Hijo para que no se enoje, pero honrando al Hijo, entonces el Padre, el que lo envió, te honra. ¿Ven qué hermoso eso? Ahora, vamos a seguir aquí en el mensaje que estamos leyendo. Dice: porque el que viene al último reúne todo lo que fue dicho anteriormente y muestra un cuadro claro y muestra el cumplimiento de todo lo que fue dicho por los profetas anteriores. Ahora miren, aquí nos dice en este mensaje, vamos a ver aquí, el único lugar provisto por Dios para adorar
página 38, miren, dice: y sobre esto viene una piedra sobre piedra en cada edad, para vindicar esa palabra que se ha levantado, viene surgiendo, exactamente como lo hizo Jesús en su edad, que es la piedra que corona todo. En él estaban todas las edades. En Jesús estaba Moisés. En Jesús estaba David. En Jesús estaban los profetas. ¿Es eso correcto? Vean a José, vendido por casi 30 piezas de plata, echado dentro, supuestamente muerto, sacado fuera, salió y vino a ser la mano derecha de Faraón. Vean exactamente, José estaba en Jesús. Miren, él escribe allí: en Jesús estaban todas las edades del Antiguo Testamento. En Jesús, y entre paréntesis se escriben Moisés y Elías, están todas las edades del Nuevo Testamento. Porque vean ustedes, en Jesús, su primera venida, ahí están todas las edades del Antiguo Testamento. Y en Jesús, en su segunda venida, que son Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, están todas las edades del Nuevo Testamento. Sigue diciendo: y cuando Él vino, Él fue la plenitud de los reyes, profetas, aleluya. La deidad corporalmente descansa en Él. Él vino a redimir y sacar de allí una novia, una obra maestra que le dice a Satán que, entre puntos, ahora le escribe allí, a la derecha escribe: en la piedra angular estaban Moisés, David, etc. Y también escribe: en la piedra angular están Lutero, Wesley, etc. En la piedra angular, allá en su primera venida, estaban los profetas del Antiguo Testamento. Y vemos que acá, en la piedra angular, en su segunda venida, entonces están todos los profetas del Nuevo Testamento. Ahora continuamos aquí leyendo en este mensaje. Dice: como decía Jesús y como decían después los apóstoles. Jesús decía: esto fue lo que fue dicho por el profeta tal y por el profeta tal. Y cuando tuvo la profecía de Isaías capítulo 61 y la leyó, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Ve? Nadie podía decir: no puede tomar esa profecía de mi abuelo, de mi bisabuelo, porque le está robando esa revelación que Dios dio por medio de mi abuelo. Más bien lo que estaba era vindicando que esa revelación era correcta. Era confirmando que esa revelación era correcta. Como nos dice en el libro de las edades, editado en la página 365. Miren cómo él ahí nos habla de cómo sería la vindicación final de el precursor de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Dice página 365 abajo, dice: aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios. Así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús, nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, le vindicará. ¿Le qué? Le honrará. Así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, testificará que Jesús viene. Y el mismo regreso de Cristo probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Y escribe a la izquierda la evidencia final. Esta es la evidencia final que este hombre es en verdad el profeta de Malaquías 4, porque Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Y escribe de la dispensación de la gracia. ¿Cuándo es que aparecería ese ministerio? Es el Espíritu Santo operando ese ministerio en ese instrumento que ya tenía que estar a la edad correspondiente para llevar a cabo esa obra al final
de la dispensación de la gracia. ¿Ve? Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Ahí digo una piedra angular y las edades. Ahora vean, en el libro de citas nos habla también que al final de ese ministerio el Mesías se presentará él mismo. Vamos a buscar esa escritura, la cual se encuentra aquí en el libro de citas. Vamos a leer esa porción allí, página 59 del libro de citas, párrafo 519, en Malaquías el capítulo 4 y también Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días. Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil, que su tiempo ya no es. Y acuérdense, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó, Él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días a acabar a su ministerio, el Mesías se presentará Él mismo. Y Él escribe arriba, el Mesías vendrá, se para en la brecha, y también escribe, el profeta es igual la señal. Y abajo en ese párrafo, donde dice el Mesías, abajo escribe el ungido. Y también escribe abajo, cuando termina su ministerio, el Mesías aparecerá. Se presentará Él mismo. Él mismo es que diría, aquí estoy. O sea, Él mismo se presentaría. Vamos a ver aquí en el libro de citas donde Él dice eso, es del mensaje Fiesta de las Trompetas. Vamos a ver ese lugar y lo pueden conseguir rapidito. Páginas ahí donde habla, página 129, miren, o 130, 130, sí, 130, párrafo 11:53 dice, el ministerio será Moisés y Elías cambiando y llamando a Israel de la tradición judía, escuchen, de las tradiciones judías en que habían estado confundidos, siendo profetas, ellos le creerán, llamándolos a la fiesta de la expiación. Cristo, dejándolos que reconozcan a Cristo, ellos dirán, Él viene, Él estará aquí, los judíos estarán reuniéndose, cosas así. Y entonces cuando Él venga dirá, aquí estoy. Arriba escribe, llaman a Israel de la tradición judía a la fiesta de la expiación, Moisés y Elías. ¿Cuál es la fiesta de la expiación? Son esos dos profetas, Moisés y Elías. Eso es algo muy importante que no debemos pasar por alto. Ahí vemos ese nuevo propiciatorio. Bueno, ahora vamos a seguir aquí donde nos detuvimos. Dice, ahora recuerden que Él ahí es donde les muestra a ellos lo que pasó con la primera venida del Señor, que lo rechazaron. Ahora sigue diciendo en el mensaje que estamos leyendo, si Cristo ignoraba las profecías que hablaban de Él, de su primera venida, pues estaba ignorando al profeta a través del cual Cristo en Espíritu Santo había hablado esas cosas. Pero Dios no ignora lo que Él ha hablado por medio de sus profetas, más bien lo confirma como la verdad que fue dada en aquel tiempo con la luz correspondiente a aquel tiempo. Pero cuando la luz viene en toda su plenitud, o sea, en el cumplimiento, queda todo alumbrado y son juntadas todas las profecías y todas concuerdan en lo que dijo el primero
con lo que dijo el segundo, el tercero y el cuarto, y todas las junta el mensajero final, para mostrar el cuadro de lo que Dios está cumpliendo en ese tiempo. Así es en cuanto a las profecías de la segunda venida de Cristo. ¿Ve? Así es en cuanto a las profecías de la segunda venida del Señor. Como fue en cuanto a las profecías de la primera venida de Cristo. Y así es en cuanto a cualquier otro tema de la Escritura. Miren, en el libro de las Edades editado en la página 377, aquí nos dice: Él mandó al Consolador. Él fue el Consolador. Él volvió en forma de espíritu sobre la iglesia. Ahí digo una piedrita angular a la izquierda. Él es el testigo fiel y verdadero en medio de la iglesia, pero algún día volverá otra vez, y escribe con Elías y Moisés, pero algún día volverá otra vez en forma de carne. ¿En forma de qué vendría Él en su venida? En la forma de carne, en carne humana. Entonces probará que Él es el único poderoso sabio, Cristo Jesús, el Señor de la gloria. O sea, el único que tiene, así dice el Señor. Cristo Jesús, el Señor de la gloria, el testigo fiel y verdadero, creador y sustentador, realización perfecta, el amén de Dios. Y escribe el amén. Y escribe allí Apocalipsis 19:11 a la izquierda. Y también escribe el amén, Dios en carne, el león. Ahora sigue diciendo aquí en el mensaje que estamos leyendo: así es en cuanto a cualquier doctrina de la Escritura, de la cual hayan hablado los profetas del Antiguo Testamento. No se pueden ignorar las cosas que ellos dijeron, ni tampoco se pueden ignorar las cosas que dijeron los apóstoles del Señor Jesucristo y las que dijo Jesucristo. Eso no se puede ignorar. Y tampoco lo que dijeron o lo que dijo Cristo por medio de sus apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros. Si una revelación viene, tiene que ser de acuerdo a lo que ya fue hablado por medio de los hombres que Dios usó en el pasado. No puede ser una revelación contraria, pues si no, no es una revelación de Dios. Si en el fin del tiempo fue prometido que habría una gran carpa catedral y que allí el Espíritu Santo estaría revelando el misterio del 7º sello, estaría emitiendo los 7 truenos, esa voz, la voz del ángel fuerte, emitiendo esos 7 truenos, dando así a conocer el misterio de su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Pues tiene que en el fin del tiempo estar todo eso en medio de su iglesia cumpliéndose. Lo que no esté cumpliendo eso que Dios prometió, hablado por los profetas y más por el reverendo William Branham, que aún hasta fue transportado a ese lugar, y con esa visión la iglesia novia entendería y comprendería que allí era donde iba a estar el Espíritu Santo obrando la columna de fuego, la cual libertó al pueblo hebreo, también los introdujo a la tierra prometida allí. Es esa misma columna de fuego que estaría viendo la iglesia novia, en donde estaría siendo cumplido todo lo que los profetas hablaron, todas las profecías. Estaría viendo la iglesia novia todo ese cumplimiento en un velo de carne, en el último profeta mensajero dispensacional. ¿Ve? Y ahí estarían a la segura y darían siempre en el clavo, porque estarían honrando la palabra profética que hablaron los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Ahora vean, todo aquel que no concuerde lo que esté haciendo con lo que Dios prometió, entonces es un falso ungido. Todos aquellos que están levantados y no está concordando lo que están haciendo con lo que fue prometido, entonces tienen un espíritu de error. Ahora sigue diciendo: porque la revelación de Dios va en una forma progresiva, hasta que al final se llega el tiempo para el cumplimiento de ella, y viene la luz en su plenitud, en donde se abre el misterio de esa promesa, y queda dado a conocer ese misterio y su cumplimiento también. Se hablaba de la visión de la carpa,
y estaba en letra. Pero cuando ya tenemos la carpa, tenemos el lugar, entonces ya lo que está faltando sería el cumplimiento. Y ya tenemos el lugar y el cumplimiento también, porque ya se está dando a conocer ese misterio del séptimo sello. Ya está esa fase de predicación, de enseñanza, ¿ves? Porque todo iba a comenzar en una forma progresiva. Sigue diciendo, y luego las personas dicen, ahora sí que lo puedo entender. Pues claro, antes no lo podía entender porque no estaba abierto ese misterio que había sido prometido, profetizado para el pueblo de Dios. Ahora otras personas darán otra opinión. Pero vean ustedes, es lo que leímos en estos días pasados, en donde habría una manifestación de las opiniones de cada persona, como ocurrió en la primera venida del Señor. Miren el mensaje rompiendo las barreras, 30 de noviembre del 1996, Cristianápolis, Brasil. Allí es que nos dice, eso fue lo que hizo el pueblo hebreo en cuanto a los líderes religiosos. Eso fue lo que hizo el sumo sacerdote Caifás, el líder máximo de la religión hebrea. ¿Qué hará el líder máximo de la religión cristiana? Ahora, el líder máximo, si ponemos al líder de la parte de las denominaciones del cristianismo, vamos a decir, sería el Papa. Vamos a decir, ¿qué hará el líder máximo de la religión cristiana o del cristianismo? Habrá un momento en que habrá una manifestación en donde cada cual dará su propia opinión, como sucedió 2000 años atrás. Pero vean la opinión del pueblo allá en medio del pueblo hebreo. Luego vemos ustedes la opinión de los líderes allí en la plaza. Esas serían la televisión y las redes sociales allí, cada uno dando su opinión. Ahora, en este tiempo, la opinión también la tienen los líderes, la tendrán los líderes y también la tienen los seres humanos, en donde están cada cual colocando su opinión en las redes sociales. Miren cómo aún las redes sociales, Dios ha permitido todo eso para que se cumpla todo esto de esa manifestación de cada persona, primero cada líder, cada nación, pero como individuo, cada uno opina. Allí opinaron en contra de Jesús. También estuvieron los que estaban opinando a favor de Jesús. Pero vean, se le da la oportunidad del libre albedrío para opinar, para dar a conocer lo que hay en su corazón. Y ya sea escrito, ya sea un escrito y después alguien, si es un escrito negativo, alguien le da un checkmark de un dedito como acertando, otro con un corazón, otro con un abrazo. ¿Ve? Están identificándose con eso que está escrito. Sea bueno o sea malo, si es bueno, ahí se expresan, aún los que no escribieron eso, se expresan a favor. ¿Cómo? Con una carita feliz, con un dedito, ya se van identificando ahí. Por otro lado, cuando escriben algo negativo, ya sea de burla, ya sea de cuestionamiento del mensaje de que está trayendo ese ministerio, ese profeta, pues si es malo, también cómo se le pega, porque son aves del mismo plumaje, y vean, se van juntando y también le dan checkmark y le dan me gusta, y aunque no lo hayan escrito, se han identificado con ese escrito. ¿Ven? Y así de fácil, de sencillo, en este tiempo se está cumpliendo esa manifestación en donde cada cual da su propia opinión en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a lo que Dios está cumpliendo en este tiempo final. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora él sigue diciendo aquí en el mensaje que estamos leyendo, pero cuando viene el último mensajero con la luz de Dios en toda su plenitud, toda escritura que no había sido abierta en el pasado tiene que ser abierta. Y toda profecía, toda escritura que no había sido cumplida, tiene que ser cumplida. Y tiene que ser cumplida con el mensajero vigente, el mensajero que está vivo en medio de la iglesia novia. Y por medio del mensajero de ese tiempo es que Cristo revela a su pueblo, a su iglesia, el significado de esa escritura y su cumplimiento. Y así es como toda la revelación divina viene a la iglesia del Señor Jesucristo para este día postrero.
hemos visto en estas palabras de esta ocasión, bajo este tema, honrando a los profetas de Dios. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder estar en esta ocasión trayéndoles esta enseñanza bajo el tema, honrando a los profetas de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y los veremos a las 9 de la mañana, hora de acá de Puerto Rico, en donde se comenzará la próxima actividad. Tengan todos buen provecho espiritual y buen provecho físico también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.